Capítulo 6. Nuevas enseñanzas. Tanto Naruto como Shisui tuvieron que reprimir la risa mientras miraban al hombre de negocios notablemente bajo que estaba parado frente a ellos. Estaba completamente consumido en su conversación con Ensui. Cuando el hombre abrió por primera vez la puerta de su lujoso apartamento, Naruto pensó que debía haber sido abierta mecánicamente de alguna manera. Resultó que Naruto solo miraba directamente por encima de la cabeza de Gato. Un hecho que no parecía haber pasado por alto al diminuto empresario. Desde entonces, el hombre parecía albergar un rencor tácito hacia los dos shinobi, menos Itachi, porque siempre parecía desaparecer en el fondo cada vez que surgía la risa. Pero para colmo de males, incluso Shisui, el más bajo de ellos, logró pararse unos cuantos centímetros por encima del hombre, a pesar de tener menos de la mitad de su edad. Era todo lo que podían hacer para dejar de reírse cada vez que les lanzaba una mirada. Para citar a Naruto, dijo: si Anko estuviera aquí, estaría intentando probar ese deporte occidental que consiste en patear una pelota. Sin embargo, honestamente, ese fue el punto culminante de la misión restante, de lo contrario, fue mediocre en el mejor de los casos. Resultó que después de derrotar a Masi, los intentos de hostigamiento y los golpes en la cabeza de Gato cesaron de repente. Hinchó el ego de Shisui por un tiempo pensando que los asesinos temían a su equipo. Al menos lo hizo hasta que Itachi le recordó que simplemente podrían estar esperando a que se fueran para tener mejores oportunidades. No importa cuál sea la razón por la que los resultados fueron los mismos, los tres se aburrieron rápidamente. Al menos Naruto salió un poco fácil, tenía su pergamino con él para anotar notas que lo impactaron. Aún así, se las arreglaron para exprimir tanto entrenamiento como pudieron, aprovechando las oportunidades cuando no estaban protegiendo a Gato. Itachi quedó seriamente impresionado por la velocidad con la que Shisui logró captar las técnicas de Sharingan que comenzó a mostrarle. Incluso había comentado un día que debido a la forma en que sus peleas estaban cambiando lentamente, era como si ya hubiera desbloqueado las habilidades predictivas del doujutsu. Naruto aún no había tenido la oportunidad de entrenar con Shisui, pero cuando lo hiciera, se aseguraría de recordarle a Uchiha que no era repentinamente invencible. Sin embargo, rápidamente llegó y pasó el tiempo que se les asignó a la misión y, antes de que se dieran cuenta, estaban de vuelta en el camino. Naruto tuvo el placer de volverse una última vez para captar una de las miradas desdeñosas de Gato antes de volver a centrar su atención en el camino que tenía por delante. Realmente odiaba a ese tipo. No necesitó girarse para ver el asentimiento entusiasta que recibió de Shisui o la leve sonrisa de Itachi. No deberías decir ese tipo de cosas sobre el cliente, es demasiado molesto lidiar con las consecuencias. Naruto solo resopló, expulsando aire entre sus dientes con irritación. Pasó rápidamente. Él ya no es el cliente. Ensui simplemente se encogió de hombros perezosamente antes de saltar repentinamente a los árboles sobre ellos, seguido rápidamente por los genin. Eso no quiere decir que no pueda estar en el futuro. Naruto solo resopló de nuevo, incapaz de negar la lógica perezosa del hombre y aún así molesto por eso. Miró a su alrededor mientras corrían a través de las ramas de los árboles, en busca de cualquier señal de una emboscada como la del comienzo de su misión. Honestamente, se lo perdió. Esa había sido la primera oportunidad real que tenían para demostrar su valía y quería volver a sentir esa emoción. Notó a Shisui corriendo a su lado, Sharingan activo como lo había estado desde que los había adquirido. Al principio, Itachi le había advertido que simplemente desperdiciaría su chakra, sin embargo, después de que Naruto señaló que casi podría funcionar como un ejercicio de control pasivo de chakra, él también se había dedicado a mantener su doujutsu frecuentemente activo. Eso no quiere decir que fuera indefinido, incluso para un Uchiha, sus ojos estaban agotando sus sistemas de chakra. Aún así, el prodigio Uchiha definitivamente había notado un ligero aumento tanto en su considerable control como en su fortaleza. Era otra razón por la que Naruto estaba ansioso por volver a Konoha, no le gustaba que sus compañeros de equipo de repente tuvieran esta ventaja sobre él. Necesitaba volver y comenzar a entrenar en serio nuevamente, su velocidad y control de chakra entre las prioridades. Él sonrió mientras corría. Sabía exactamente el jutsu que podía ayudarlo con eso, así como matar dos pájaros de un tiro. Había estado postergando revisar las cosas de su padre por mucho tiempo. Bueno, eso fue aburrido como el infierno. Todo lo que obtuvo fueron dos asentimientos de cabeza de sus compañeros de equipo, sorprendiéndolo cuando vio que Itachi realmente estaba de acuerdo en que algo era aburrido. Sí, me pregunto si todos los informes de las misiones son así.
Naruto solo se encogió de hombros, honestamente no estaba seguro de lo que esperaba. Una sonrisa repentinamente cruzó su rostro. Por otra parte, podría haber valido la pena ver la mirada en el rostro del anciano cuando Ensui Sensei le dijo que nos enfrentamos al toro de piedra de Iwa. Shisui se rió de eso e incluso Itachi sonrió. Sarutobi casi pierde su pipa cuando escuchó eso y no pudo dejar de mirar a los tres genin con sorpresa por el resto de la reunión. ¿Debes llamar a Okage-sama algo tan irrespetuoso? Hubiera pensado que el hecho de que tu propio padre fuera Okage te haría más inclinado a respetar la posición. Naruto solo se rió entre dientes mientras caminaban por las calles, disfrutando de estar de vuelta después de unas semanas. Tengo los más altos respetos por el puesto, pero para mí el respeto en una persona se gana, no se da. Itachi levantó una ceja ante esto, pero no se detuvo mientras continuaban avanzando hacia el complejo Uchiha y, por extensión, hacia la casa Namikaze. Y su defensa de la aldea durante la Segunda y Tercera Guerra Shinobi, así como su ayuda para derrotar al Kyuubi además de sus años de servicio a la aldea no son motivo de respeto. Naruto solo le dio a Itachi una mirada en blanco antes de mirar hacia adelante y caminar un poco más rápido. Itachi miró a Shisui, pero su compañero Uchiha se encogió de hombros, sin saber qué tenía a Naruto tan sensible de repente. Naruto, la hoja es nuestro hogar y Okage-sama es nuestro líder. Naruto se volvió hacia Shisui rápidamente, con una ira y traición en sus ojos que nunca antes habían visto en él. ¿Y dónde estaba él cuando mis padres murieron? ¿Dónde estaba él cuando fui a una casa vacía donde sabía que nunca los volvería a ver? Shisui solo pudo parpadear sorprendida cuando dio un paso atrás, sin esperar el estallido. Algunos civiles incluso se detuvieron para mirarlos. Itachi fue a poner una mano en el hombro de su amigo, pero el pelirrojo se encogió de hombros ante el contacto. 6 meses. Le tomó 6 meses después de su funeral para que me visitara. Sé que está ocupado, pero 6 meses. Itachi parecía perdido, incapaz de hablar porque no sabía qué decir. Naruto solo respiró hondo por unos momentos antes de girar sobre sus talones y salir corriendo, dejando a los dos Uchiha sin palabras en medio de la calle. Corrió de regreso a través del pueblo, moviéndose hacia el único lugar donde podía pensar con claridad, donde su mente no se convertía en un gran borrón enojado. Saltó las paredes de su casa de un salto, corriendo por el costado de la casa hasta que pudo detenerse y quedarse quieto en el campo de entrenamiento. Miró el reflejo de sí mismo en el pequeño estanque, observando cómo el viento perturbaba suavemente la imagen que le devolvía la mirada. Se derrumbó sobre sus rodillas, los ojos aún fijos en el agua hasta que una sola gota perturbó el estanque, ondulando la imagen hasta que ya no pudo verse a sí mismo. Se limpió la otra lágrima que estaba a punto de caer, sofocando un sollozo mientras golpeaba el agua con enojo, alejándose de ella con dureza para recostarse sobre la hierba, mirando al cielo, perdido en sus pensamientos. El tiempo pasó y Naruto se disculpó con sus amigos, sabía que no debería haber arremetido así, pero estaba reprimiendo sus emociones de manera poco saludable. Por supuesto, lo perdonaron, después de pensarlo muy poco, pero decir que sus ojos no se habían abierto un poco habría sido una injusticia. Para Shisui, Naruto siempre había sido un pilar de fortaleza. Antes de que apareciera, siempre fue conocido como el otro Uchiha, el que no era Itachi. Por supuesto que no tenía resentimiento hacia su primo, pero se sentía solo cuando todos los demás solo prestaban atención al prodigio. Ver a Naruto, alguien que trabajó duro por lo que quería y lo logró, sin ningún tipo de Kekkei Genkai o Doujutsu, le dio esperanza. Era el tranquilo, el que mantenía la cabeza pero aún encontraba el tiempo para divertirse y disfrutar de la vida. Verlo perderse así, rompió la imagen que el aspirante a Uchiha tenía de su amigo. De la misma manera el pensamiento ayudó a su amistad. Cuando Shisui dejó de ver a Naruto como una especie de meta por la que luchar y, en cambio, vio a una persona con emociones y límites. Le resultó más fácil sonreír y hablar suavemente con Naruto, después de esos pensamientos. Para Itachi, su cuerpo se apretó dolorosamente en silencio. Mientras que tanto él como Naruto se llamaban amigos, sabía que, en el mejor de los casos, era un término vago. Eran compañeros de entrenamiento, rivales, personas que se usaban mutuamente para mejorar. Nunca se acercó a hablar. Nunca le vi un propósito a eso. Nunca consideró específicamente a Naruto para algo más que un mecanismo de entrenamiento. En cierto modo, Itachi envidiaba a su primo. Shisui y Naruto eran amigos. Que nadie podría admitir. Cuando fue testigo de lo angustiado que se sentía Naruto por sentirse abandonado por el tercero, y tal vez por sus padres, se dio cuenta de que algo tendría que cambiar.
Con el tiempo, después de ese incidente, los tres solo lograron acercarse, Itachi comenzó a intentar más, actuando como un amigo en lugar de un conocido. Shisui y Naruto ya eran cercanos, frecuentemente pasaban tiempo juntos. Pero después, cada uno vivió prácticamente en la casa del otro. Siempre habría un lugar preparado para Naruto en la casa de Shisui y una cama lista para Shisui en la de Naruto. Continuaron haciendo misiones, siempre sobresaliendo y destacando por su impecable trabajo en equipo e innovación en situaciones difíciles. En los 6 meses posteriores, tanto Shisui como Itachi lograron llegar a la etapa final de su Sharingan, el más joven registrado en la historia de Uchiha desde Madara Uchiha. Anko, bueno, ella era Anko. Si había algo en la vida de Naruto con lo que podía contar para estar siempre allí y nunca cambiar, era ella. Ella era como una roca inamovible. Cuando se enteró de la forma en que él había estallado con sus amigos, lo obligó a ir directamente y disculparse, después de exprimirlo hasta la muerte durante unos 5 minutos, por supuesto. Había llevado a una conversación divertida sobre quién era exactamente el guardián en su relación, no hace falta decir que no terminó bien para Naruto y terminó en el distrito Uchiha con un costado dolorido. Resultó que durante su ausencia en la misión, Anko prácticamente se había volcado en sus estudios y entrenamiento, convirtiéndose fácilmente en la mejor shinobi de su clase. Naruto no pudo borrar la sonrisa de su rostro cuando escuchó eso, pero hubo muchas burlas acerca de que ella no tenía nada más que hacer sin él cerca. Era divertido por el tono de rojo que se había puesto su rostro cuando no podía pensar en una réplica o respuesta adecuada. 6 meses después y nada había cambiado. Anko todavía volaba por la academia con distinción, aunque tenía a Naruto ayudándola cada vez que podía entre misiones. Resultó que después de su primera misión exitosa de rango B, se habían abierto las compuertas. Después de un tiempo incluso comenzaron a ser solicitados específicamente por los clientes, aunque algunos se mostraron escépticos cuando realmente aparecieron debido a su edad. Sin embargo, el equipo no se quejaba, las misiones pagaban bien y, por lo general, lo más con lo que tenían que lidiar era con el ocasional ninja perdido de rango a errante. En esencia, la vida era buena. Todos en su grupo unido nunca se aburrían, nunca se abandonaban a sí mismos. Las payasadas frenéticas de Naruto y Anko fueron suficientes para mantener entretenido a Shisui mientras Itachi encontraba placer en entrenar y llevar a cabo sus misiones. A veces, Naruto creía que creía demasiado en los ideales de la aldea y no lo suficiente en los suyos propios, pero en realidad no podía hacer mucho al respecto. A pesar de no ser abierto, Itachi casi podría demostrar ser tan terco como un Uzumaki. Sin embargo, era discutible si podías tomar eso como un cumplido o no. Finalmente, el tiempo había pasado lo suficientemente rápido como para que Naruto se encontrara perezoso, pero nervioso, sentado en el sofá de su casa. Estaba tratando de hojear un pergamino de sellado intermedio, pero su mente realmente no estaba enfocada en el papel en sus manos. En cambio, su mirada siguió oscilando entre ella y la puerta, esperando ansiosamente que Anko entrara. Había aprobado su examen de Genin hace unos días, el único en su clase que lo hizo a pesar de que otros lo habían intentado. Eso preocupó a Naruto, pensando que podría ser colocada con un grupo mayor de Genin que sin duda la menospreciarían o subestimarían debido a su edad. En este momento ella estaba en la academia con el resto de los Genin que habían pasado este año, todos probablemente esperando que llegara su Jounin Sensei, o ya los habían conocido. Quería desesperadamente saber quién era ella. Probablemente definiría a la kunoichi en la que se convertiría en el futuro, incluso con su propia influencia en su entrenamiento. Dicen que siempre había al menos un estudiante que se parecía a su sensei. En su grupo al menos estaba Shisui. Justo cuando estaba a punto de levantarse y salir para entrenar y calmar sus nervios, escuchó que se abría la puerta principal. Giró en un santiamén e inmediatamente caminó hacia el pasillo donde vio a Anko sonriendo prácticamente saltar a través de la puerta. La vista trajo una sonrisa a su rostro. El instructor Jounin debe haber sido bueno para que ella fuera tan feliz. Así que supongo que por tu sonrisa salió bien. Anko solo sonrió mientras saltaba hacia él, en realidad saltó. Fue suficiente para que lo tomara 2 veces. Anko no era particularmente femenina, así que verla actuar de esta manera era, extraño por decirlo menos. Mejor que bien. ¡Increíble! El pelirrojo solo levantó una ceja, riéndose mientras seguía a la eufórica chica de regreso a través de la casa hasta donde ella simplemente se dejó caer en el sofá con una sonrisa satisfecha. Entonces, ¿a quién conseguiste? La sonrisa feliz de Anko se transformó rápidamente en una sonrisa muy traviesa y algo engreída cuando se giró y lo miró fijamente a los ojos.
Oh, nadie, se volvió desinteresadamente y comenzó a hurgarse las uñas con un kunai, un hábito que Naruto no tenía idea de cómo aprendió porque no era de él, solo, ya sabes, Orochimaru de los Sannin. Lo dijo con tanta indiferencia que a Naruto le tomó un momento registrar lo que había dicho. ¿Orochimaru? ¿Como el compañero de equipo de Jiraiya, el tipo que entrenó a mi padre? Anko solo asintió felizmente, una vez más con esa misma mirada un poco engreída en sus rasgos. El único, y no solo eso, sino que me tomó como aprendiz. Naruto parpadeó sorprendido. Por supuesto, no dudaba de las habilidades de Anko, o del juicio de Orochimaru. De hecho, Anko ya era una kunoichi asombrosa. Estaba el hecho de que era casi inaudito que alguien tomara un aprendiz tan joven. A esa edad, por lo general, era difícil predecir en qué tipo de ninja se convertiría el estudiante. Aún así, eso no detuvo la sonrisa que se extendió por el rostro de Naruto mientras empujaba a Anko en un abrazo algo inesperado. ¡Felicidades! Anko se sorprendió solo por un breve momento antes de aceptar el abrazo, sonriendo felizmente en el hombro de Naruto hasta que se separó. Gracias, ya sé que será increíble, me enseñará tantos jutsu geniales, tal vez incluso obtenga un contrato de invocación. Naruto sonrió de nuevo. Obtener un contrato fue uno de los mayores honores otorgados a un shinobi, generalmente transmitido de padres a hijos o de sensei a estudiante. Su propio padre había heredado el contrato del sapo de Jiraiya, ya que Anko sin duda recibiría el contrato de la serpiente de Orochimaru. Bueno, creo que deberíamos celebrar. Anko inicialmente parecía feliz con ese pensamiento, pero su rostro de repente tomó un tinte ligeramente verde al recordar la última vez que los dos habían celebrado. Ahora sabía que el alcohol, sin importar cuán delicioso fuera, tendría que esperar hasta que fuera mayor y no la incapacitaría por un día entero. Muy bien, ¿qué tal visitar ese nuevo restaurante que abrió, el lugar Dango? Naruto solo asintió felizmente, levantándose y poniéndose la parte superior de su chándal. Hoy era el día de Anko y harían lo que ella quisiera hacer. Cuando se fueron, Anko se preguntaba cómo sabría el Dango, ya que nunca había tenido el placer de probar las dulces albóndigas. Irónico considerando su homónimo. Ella solo se encogió de hombros. Ella lo descubriría pronto de todos modos. Naruto solo observaba en una sutil mezcla entre horror, fascinación y celos. Resultó que a Anko le gustaba Dango. Por me gustó, Naruto quería decir que Anko había tomado las dulces y deliciosas albóndigas como los peces hacen con el agua o los pájaros con el aire o él con el ramen. Era repugnante e hipnotizante verla comer con una pala, deslizando las golosinas de los pinchos a veces de un solo bocado. Era solo algo para tratar de imaginar dónde estaba poniendo todo, por lo que él podía ver, ni siquiera parecía estar disminuyendo la velocidad después del quinto plato. Tenía que admitir que las albóndigas eran bastante deliciosas, no tanto como el ramen, pero probablemente constituirían su postre favorito de ahora en adelante. Sin embargo, cuando alcanzó la suya, Anko simplemente le apartó las manos antes de recoger la brocheta, a pesar de tener más en sus propias manos. Al final, solo para obtener algo de comida, tuvo que recurrir a usar su velocidad para robar rápidamente el dango de la chica hambrienta y lo más rápido posible. Finalmente, aunque parecía que nunca terminaría, Anko se sentó perezosamente en su silla con los ojos entrecerrados y contentos mientras se balanceaba suavemente y permitía que su deliciosa comida se asentara. Su sonrisa coincidía con su lenguaje corporal, relajado y contento. Al menos le hizo saber a Naruto que comprarle a Anko si alguna vez volvía a estar de humor, las albóndigas dulces eran mejores que las drogas. De repente, la chica salió disparada hacia adelante en su silla, sentándose muy erguida mientras sus ojos se fijaban en algo en la puerta del pequeño bar Dango. Naruto se giró solo para ver a un hombre alto con cabello largo y negro que vestía el atuendo estándar de Jounin, el mono azul marino con el chaleco antibalas verde oliva. Caminaba con confianza y parecía tener un aura de poder sobre sí mismo, mientras que sus ojos amarillos mostraban experiencia e inteligencia. Por supuesto, Naruto supo de inmediato quién era. La pelea de su equipo con Anzo de las Salamandras fue legendaria después de todo. Orochimaru Sensei. Bueno, al menos eso lo confirmaba. El hombre mayor tomó nota de la excitable chica de cabello púrpura que lo saludaba con la mano y sonrió cálidamente. Su sonrisa tenía un poco de un borde calculador, pero por lo demás parecía amistoso y amable, aunque un poco distante. Ah, Anko-chan, sorpresa verte aquí, tan pronto después de que nos encontremos. Anko solo sonrió felizmente mientras hacía un gesto entre Naruto y su nuevo sensei. Naruto, este es Orochimaru Sensei Y.
Habría continuado si Orochimaru no hubiera puesto una mano en su hombro. No es necesario, niña, ya sé de Namikaze-kun. ¿Cómo podrían no saber de nuestro querido y difunto hijo de Hokage? Naruto parpadeó un momento, confundido cuando pensó que escuchó una pizca de amargura cuando el hombre mencionó a su padre, pero rápidamente se encogió de hombros porque sus oídos le estaban jugando una mala pasada. Extendió una mano que Orochimaru tomó, solo un ligero indicio de vacilación para corroborar la confusión previa de Naruto. Encantado de conocerte, Sannin-san. Orochimaru solo sonrió, las comisuras de sus labios se levantaron. Tan formal, como tu padre. Esta vez no hubo nada, el hombre con forma de serpiente mantuvo su voz perfectamente nivelada, aunque su apretón de manos fue bastante apretado. Anko no pareció notar la tensión entre los dos, solo feliz de que su mejor amiga y futura mentora se llevaran bien. Necesitamos más dango. Naruto gimió mientras Orochimaru parecía divertido. Ciertamente había elegido a un aprendiz interesante. Anko estaba afuera trabajando en un jutsu que su sensei le había indicado que aprendiera, excepto que el único problema era que lo encontraba increíblemente difícil. Sorprendentemente, Naruto no fue de ayuda. La pelirroja había estado muy misteriosa durante los últimos días. Cada vez que ella le pedía que entrenara, él simplemente respondía que estaba ocupado antes de regresar al estudio de su padre. Ella había tratado de entrar y ver qué era lo que él estaba tan embelesado, pero era casi imposible acercarse sigilosamente al chico, al menos para ella. Se concentró en su técnica nuevamente, moldeando el chakra que Orochimaru había dicho que se requería mientras intentaba acceder inconscientemente al contrato de invocación. Lentamente pasó por los sellos manuales. Su sensei le había dicho que si continuaba lo haría sin ellos, pero por ahora esto funcionaría. Acumuló chakra antes de estirar ambos brazos, dejando que su nueva camisa de manga larga colgara suelta de sus muñecas. Manos de serpiente ocultas en la sombra. Apretó los dientes antes de que, milagrosamente, una larga serpiente verde se deslizara de su muñeca, construyendo su cuerpo con el chakra que ella le proporcionó. Suspiró cuando se disipó. Todavía no podía mantener el chakra requerido para usarlo de manera efectiva, pero al menos era un comienzo. Casi se tira al suelo por el agotamiento, pero se agarró a sí misma en un poste de entrenamiento, logrando mover su cuerpo hacia la casa para ver si Naruto quería algo de comer. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral de la casa, escuchó lo que sonaba como un ligero zumbido que venía del piso de arriba como un remolino de viento. ¿Sí? Anko solo levantó una ceja mientras giraba la cabeza hacia donde escuchó el grito. Con un suspiro de cansancio, medio se arrastró por las escaleras y caminó hacia el estudio del anciano Hokage. Tentativamente empujó la puerta para abrirla, sorprendida cuando realmente se abrió. Naruto usualmente lo mantenía cerrado cuando estaba trabajando en su proyecto secreto. Extrañamente, la habitación estaba vacía salvo por un pergamino en el escritorio con notas y diagramas complejos, así como lo que parecían ser globos y pelotas de goma esparcidos por la habitación, todos reventados. De repente, escuchó el mismo sonido extraño y se dirigió a la ventana para mirar el campo de entrenamiento en la parte de atrás. Naruto estaba afuera, el pelirrojo aparentemente miraba fijamente su mano derecha con una intensa concentración. Para asombro de la joven, el chakra comenzó a girar hipnóticamente alrededor de su palma, aparentemente extraído del aire mismo. Finalmente, se fusionó en una esfera perfecta, un poco más grande que la mano de Naruto, que latía casi excitadamente con un remolino de energía azul. Si Anko se había quedado asombrada por esa simple exhibición, lo que vino a continuación prácticamente la dejó en el suelo en estado de shock. Naruto cargó contra un árbol cercano, golpeando la bola de lo que parecía ser pura energía desenfrenada en el tronco. En lugar de detenerse o desvanecerse, la esfera siguió su camino, atravesando el árbol como si fuera mantequilla. Finalmente, Naruto lo empujó hasta el final, mirando con una sonrisa satisfecha como el gran árbol simplemente se derrumbó, su soporte ahora se debilitó. Vio el borrón púrpura por el rabillo del ojo, esquivando mientras ella pasaba corriendo. De repente estaba llena de energía. Miró con entusiasmo los restos del árbol, ahora solo un tocón al azar en el suelo, antes de volverse hacia Naruto con una mirada de puro asombro. ¿Qué fue eso? Naruto solo sonrió tímidamente mientras se frotaba la nuca, notando el ligero hormigueo en su mano derecha que le indicaba que la técnica aún no era perfecta. Eso es en lo que he estado trabajando recientemente. Cuando parecía que Anko no iba a estar satisfecho con esa respuesta, suspiró y continuó. Es un jutsu que mi padre creó como un complemento a su estilo de lucha, básicamente solo un control de chakra de alto nivel.
Anko solo parpadeó ante la manera muy humilde en que Naruto describió la increíble técnica que acababa de mostrar. Después de ver lo que le hizo a un árbol completamente desarrollado, solo podía imaginar qué tipo de daño podría causarle a un oponente. ¿Control de chakras? Naruto solo asintió mientras extendía su mano derecha, con la palma hacia arriba, ahuecando levemente sus dedos. Más rápido que antes, el Rasengan se formó, una vez más pulsando brillantemente con luz azul mientras las energías contenidas dentro de la palma de Naruto intentaban liberarse de su prisión esférica. Es pura manipulación de formas. Según los pergaminos, se basó en algún tipo de ataque utilizado por Biju, reducido, por supuesto. De repente miró hacia abajo, un poco triste cuando Anko lo notó, mirando con nostalgia la gran bola de chakra. Sin embargo, está sin terminar. Anko levantó una ceja mientras simultáneamente se burlaba. Por lo que había visto, ese ataque era cualquier cosa menos inacabado. No podía imaginar cómo se vería o qué haría la versión adecuada. En los pergaminos decía que siempre quiso agregar su afinidad elemental, pero entre la guerra y convertirse en Hokage, nunca encontró la oportunidad. Volvió a suspirar antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso en sus ahora aparentemente cansadas facciones. Pero es por eso que lo haré por él, agregaré mi afinidad elemental y lo enorgulleceré. Anko sonrió ante eso, incapaz de evitar ser atrapado en su confianza contagiosa que se derramó como olas. Entonces, ¿cómo se llama? Naruto sonrió mientras golpeaba la esfera de energía a través de otro árbol. Rasengan. Anko se quedó mirando el árbol recién desfigurado o un momento con lo que solo puede describirse como asombro antes de devolverle la sonrisa. Oh, ¿me estás enseñando eso? El mes siguiente pasó en un borrón de entrenamiento para todos. Aparte de las misiones, los dos Uchiha se quedaron mucho tiempo en su complejo, aparentemente ambos estaban entrenados en el Sharingan. Aparentemente, era una especie de tradición cuando un Uchiha alcanzaba el estado de los 3 Tomoe, sin embargo, nunca había sucedido a una edad tan temprana. Naruto extrañaba la compañía de Shisui, pero tenía mucho para mantenerse ocupado mientras tanto y sabía que todos volverían más fuertes por eso. Continuó trabajando en el Rasengan, experimentando con hacerlo más grande o más concentrado. Sabía que la manipulación elemental estaba un poco fuera de su liga en este momento, y solo recientemente se había acostumbrado a su afinidad con el viento para incluso comenzar a intentarlo. En cambio, entrenó su velocidad como de costumbre y trató de enseñarle a Anko el Rasengan. Extrañamente, la chica no pareció aceptarlo, aparentemente encontrando el concepto de moldear su chakra en algo visible difícil de comprender. Cuando Naruto le preguntó al Hokage sobre esto durante una de sus visitas poco frecuentes, simplemente respondió que había sido lo mismo cuando Minato había tratado de enseñar a sus propios alumnos. Aparentemente, la técnica en sí misma no era tan difícil de lograr, simplemente era una idea tan ajena para la mayoría que no podían comprenderla. Incluso Sarutobi tuvo que admitir que el jutsu de creación propia de Minato estaba mucho más allá incluso de él, estaba demasiado concentrado en sus viejas formas estructuradas. Sin embargo, parecía que uno de los estudiantes de su padre había logrado crear su propio jutsu basado en el de su padre, aparentemente haciéndolo bastante famoso, el Raikiri. Eso no quiere decir que Anko no tuviera nada para mantenerla ocupada. Orochimaru resultó ser un sensei bastante intensivo. Tan pronto como dominara una técnica, él le sería directo a la siguiente. También demostró ser muy atento, siempre dispuesto a ayudar a Anko siempre que fuera solo para ajustar lo que estaba haciendo. Aparentemente, elogió el talento natural, disfrutando de aquellos que podían tomar un concepto y desarrollarlo por sí mismos sin ayuda. Para ser justos, mostró compromiso, ingenio y creatividad. Todas las buenas cualidades en un shinobi. Naruto a menudo los observaba a los dos durante su propio entrenamiento, al menos cuando Orochimaru supervisaba el entrenamiento de Anko en el campo de entrenamiento de Namikaze. Cuando el hombre vio por primera vez a Naruto usar el Rasengan, destruyendo un muñeco de entrenamiento en el proceso, primero se quedó atónito. Se recuperó rápidamente, felicitando al pelirrojo por dominar un jutsu tan difícil que, a regañadientes, admitió que no podía volver a crear. Naruto encontró agradable la compañía del hombre. Fue increíblemente interesante de escuchar y tenía muchas historias de su tiempo como parte de Sannin, al menos cuando eran un equipo. Si bien a veces parecía un poco arrogante, cuando se cuestionaba su reputación, en realidad era comprensible. Una vez había sugerido en broma una pelea entre los dos. No hace falta decir que dominó la pelea de principio a fin.
Al menos Naruto aprendió ese día que Orochimaru no era de los que dan un puñetazo, o en su caso, una serpiente. El hombre era como el viento cuando Naruto quería golpearlo y, a pesar de todos los avances que había hecho en el área, su velocidad no era nada comparada con la de Sannin. Su cuerpo todavía ardía un poco por las toxinas que el hombre seguía bombeando con varias mordeduras de serpiente. Todos sus ataques vendrían de la nada, todos en medios no convencionales como a través del suelo o incluso una vez de un árbol. En general, Naruto podía ver claramente que lo superaban irremediablemente y, sin inyectar de alguna manera años de entrenamiento en los próximos meses, eso no iba a cambiar en el corto plazo. Anko también mostró una marcada mejora bajo su tutela, dominando jutsu tras jutsu, incluidos algunos exclusivos del propio Sannin. Él le había permitido firmar el contrato de invocación de serpientes que había involucrado una experiencia aterradora con Manda, la invocación del jefe, que estaría arraigada en la memoria de Naruto durante bastante tiempo. Los dos comenzarían misiones pronto, lo que bajó un poco el ánimo de Naruto, sabiendo que solo se verían menos en los próximos años. Aún así, solo significaba que tenía que hacer que el tiempo no contara aún más.